Algo que le sucede a las empresas muy frecuentemente es que tienen gente trabajando con ellos desde hace mucho tiempo. Y el único o la única que sabe hacer las cosas es la persona que está ahí. Y cuando se va o cuando se quiere ir, la empresa colapsa porque nadie sabe hacer lo que esa persona hace. En cambio, si lo tienes documentado, si tienes tus procedimientos en orden, todo, ya es muy fácil transferir el conocimiento a la gente que entra. Que de esos procedimientos que se llevan a cabo en las organizaciones sale mucha información que normalmente no analizamos. Ahí es donde está el análisis de lo que sale de los procedimientos. Rentabilidad, si hablas de la parte financiera, ¿no? Costos, gastos, flujos, etcétera. Ingresos, pero también calidad del producto, desperdicio, eficiencia de los vendedores. Hay un montón de información que normalmente no analizamos. Orden es el nombre del juego en las organizaciones. Y la mayoría de las veces donde revientan es porque no hay orden. No hay orden administrativo, no hay orden operativo, que genera muchas pérdidas. El no tener orden operativo, ¿no? No tienen orden comercial, orden de servicio con el cliente, ¿no? Entonces, el orden es el nombre del juego. Y los procedimientos lo que nos dan es orden, es estructura. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de su podcast A Nadie Más Le Importa. Y quiero aprovechar este pequeño momento para enviarles un saludo y también para darles las gracias por seguirse suscribiendo, por compartir este material. Recuerden que es un canal de procesos donde la gente viene aquí a compartir su proceso, sus historias, sus caídas, sus levantones y todo lo que representa ir hacia adentro uno mismo y trabajar con el dolor, hacernos cargo de lo que nos corresponde para seguir adelante. Y bueno, antes de empezar también de presentar al invitado, recuerden que cada martes hay un nuevo episodio. Síganos en YouTube y en Spotify y en las redes alternas como TikTok, como Instagram y LinkedIn. Bueno, vamos de lleno con el invitado. No se vayan que el tema de hoy está buenazo. Él es profesional con más de 30 años de experiencia en planeación estratégica, ventas, servicio al cliente, mercadotecnia digital y desarrollo organizacional. Ha trabajado con empresas de distintos sectores, ayudándolas a diseñar estrategias comerciales efectivas. Optimiza sus procesos y desarrolla equipos de alto rendimiento. Como CEO de Koster Asociados, lidera un equipo especializado en consultoría empresarial, apoyando a organizaciones en su crecimiento mediante metodologías probadas y un enfoque integral. Además, cuenta con certificaciones en coaching ontológico y evaluación de competencias laborales, lo que permite acompañar a líderes y equipos en su transformación profesional y personal. Ha colaborado con empresas nacionales e internacionales en la implementación de modelos de atención al cliente, desarrollo de estrategia de ventas y ejecución de planes estratégicos a largo plazo. Su enfoque se basa en el análisis de datos, la mejora continua y la innovación en procesos comerciales. Las áreas de especialización son planeación estratégica y comercial, diseño de estrategias de ventas y servicio al cliente, desarrollo de equipos de alto desempeño, coaching ejecutivo y organizacional, análisis de datos y optimización de procesos, mercadotecnia digital y marketing integrado. Como él mismo lo dice, mi propósito es aportar visión estratégica, metodologías comprobadas y soluciones prácticas para ayudar a las empresas a crecer, innovar y transformar su manera de operar. El éxito de una empresa no depende solo de su estrategia, sino de su capacidad para ejecutarla con liderazgo y pasión. CEO, consultor en planeación estratégica, ventas y servicio al cliente, coach ejecutivo, le damos la bienvenida a Rafael Castanedo Martínez. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, ¿qué tal, David? Buenos días. ¿Qué tal se escucha? No, hombre, se oye muy bien. No, pues bienvenido. Muchas gracias. No, bienvenido a este espacio. Y pues vamos al principio, no se vayan, vamos a entrar en temas importantes en pues una de las patas que sostiene este país, como es el emprendimiento y las empresas, ¿no? Las pymes. Claro. Que uno emprende, tiene un sueño,
pero luego se quedan, ¿no? A la mitad o rápidamente caen. Por ahí hay una estadística y pues un buen por ciento de las empresas no logran, ¿no? Trascender. Así es, según el INEGI, por ahí del 95% de las empresas de su fundación a que cierran pasan 5 años. Es muchísimo. Es altísimo. Altísimo. La mayoría de las empresas que se instalan en México quiebran. Y es complicado porque también hay una estadística que muchas de las pymes sostienen buena parte del Producto Interno Bruto. Imagínate, son las que el mayor empleo dan. Imagínate si se cambiara esa estadística, y esto tiene que ver mucho con procesos. Por eso, no se vayan, que vamos a ir de lleno. Pero antes de entrar de lleno a todo esto, cuéntanos, porque nos gusta ir al principio, ¿cómo eras de niño? ¿Cómo fue tu infancia y dónde ocurrió todo esto? Bueno, yo soy de la Ciudad de México, crecí allá. La verdad es que en una familia liderada por mi madre, ¿no? Mis padres se separaron desde muy chavo. Tu mamá se rifó. Se rifó con 4 hijos. Wow. Tengo 3 hermanas y yo. Y la verdad es que el esfuerzo que hizo y la autoridad que ejerció, pero también al mismo tiempo muy amorosa, muy, muy entregada. La verdad Qué difícil, es que fue fantástico, ¿no? Sí, ¿no? Muy difícil para ella. Y gracias a cómo era ella, la verdad es que a lo mejor no está bien que lo diga, pero pues nunca sentí yo esa parte de, híjole, mi papá, ¿no? Tristemente no tuvo mucha participación con nosotros, pero la verdad es que mi mamá se rifó y gracias a Dios estamos donde estamos ahora, y mucho es por ella, ¿no? Y en aquellos tiempos, ¿no? Que no tenías para dónde voltear y no había tanta psicología, con las herramientas que tenías, que era mucho más bien disciplina y pues sí, fregarle. Psicología, nada. Aparte de que la economía, pues sola con 4 hijos no estaba no da tiempo, como para no llevar a 4 al psicólogo, imagínate, ¿no? ¿Y cómo eras tú de chavo? ¿Eras el inquieto de tus 4 hermanos? ¿Cómo era? Sí, el inquieto, el que las molestaba siempre, el que estaba ahí con ellas dando lata. Y pues era padre. Ahora que me hace recordar cosas que hace mucho que no piensas, ¿no? Y la verdad es que era muy padre. ¿Tú eras el único varón? El único hombre. Wow. Sí tenía sus detalles, ¿no? ¿Cómo no? Entre tantas mujeres. Yo crecí así, sí es un tema. Sí es un tema. Tuve la gran ventaja que desde muy chavo me enfoqué en el deporte. Jugué waterpolo desde los 10 años. Buenazo, qué deporte. Entonces me quedé ahí hasta los 28, 29 años. ¿Cómo te forja, no? Así, Sí, con practicar ¿cómo no? un deporte como por mucho tiempo y aparte así, como el waterpolo, que es... Sí, un deporte duro. de alto rendimiento. Estuve en la Sí. selección nacional 10 años. O Sí, deporte 12 olímpico. años por ahí. Wow. Y fue fantástico. Hubo un tiempo que hasta era más importante el waterpolo que la escuela, ¿no? Pues sí. Pero poco a poco pues tienes que ir migrando, ir cambiando y buscando la parte en la que vas a vivir el resto de tu vida, ¿no? No, pero qué buen ejemplo les dio tu mamá. Y justo ese ejemplo de tesón, de constancia, de disciplina, de mucho trabajo y pues de fregarse, ¿no? Tu mamá para sacar adelante este emprendimiento de 4 hijos. ¿A ti cómo te fue forjando para tomar una decisión de, se nos dice fácil a los 18, 19, qué vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? Escoge una carrera. ¿Cómo fue para ti? Fíjate que fue curioso. Yo estaba en el CCH Naucalpan. Siempre fuimos en la escuela de gobierno. Pues estaba complicado. Es que si no, ¿cómo? Que mantuviera 4, ¿no? Y al momento que había que llenar la hoja de aceptación a la UNAM, había que ya la tenía toda llena, todo, y mi idea era siempre o medicina o veterinaria, algo relacionado a las ciencias biológicas, incluso biología marina, había pensado en algún tiempo de chamaco. ¿Por el waterpolo o no? No tenía que ver. Siempre desde niño los documentales que había en aquel entonces de Jacques Cousteau, claro, eran buenas. Ramón Bravo, y me apasionaba, ¿no? Y bueno, iba hacia esos rumbos. Cuando había que llenar esa hoja de transferencia a la UNAM, ya la tenía toda y lo único que había que hacer era poner una X en la carrera que querías, ¿no? Ok. Y me decidí por medicina veterinaria. Yo estudié medicina veterinaria en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Y fue fantástica, la carrera es espectacular. Y dices, ¿y ahora qué haces acá de este lado en la consultoría, no?
Fue algo... Es parte de tu proceso, por eso es parte tan del interesante. Proceso. Creo que he sabido adaptarme a diferentes circunstancias y momentos en la vida. ¿Te veías dedicándote cuando empezaste la carrera y cuando sales de lleno y en ranchos y no sé cómo era tu visión? Esa era la idea. Esa era la idea, ¿no? Desafortunadamente en la escuela a nadie nos enseñan a vendernos. A nadie. Nos enseñan la parte técnica de las carreras, pero no sabemos vendernos. Y creo que ahí fue mi error. No supe vender la idea que traía de la veterinaria. Trabajé en un rancho primero en León y luego de ahí me fui a una granja de puercos que me encantaba, era padrísimo. Y luego dije, voy por mi cuenta y me fue muy mal. Muy, muy mal. Al grado de que quebré, ¿no? En ese momento tenía yo 26, 27 años. Y un amigo que vivía conmigo, bueno, no conmigo, vivía en el edificio donde yo vivía. Él era el gerente divisional de sección amarilla, imagínate. Y me dice, oye, pues tengo una vacante de supervisor de ventas. Y dije, pues yo no sé de ventas nada, ¿no? Me dijo, vente, vamos a entrarle. Y dije, bueno, pues de manera temporal en lo que me estabilizo. Para entonces yo ya estaba casado, no tenía hijos. ¿Qué edad tenías? 27 años. Joven. 28 años. Y dije, bueno, entro en lo que me estabilizo. Y me di cuenta que soy un poco inestable porque me quedé 15 años en sección amarilla. Hubo muchas oportunidades de crecimiento, mucho aprendizaje. Yo ahí agradezco a mucha gente, ¿no? Todo el aprendizaje que se daba. Era un puesto de ventas. Cuando me hacen la entrevista para ver si me quedaba o no en el reclutamiento, el gerente regional me hace la entrevista, el que era jefe del que me invitó a mí, ¿no? Y la grababan para mandarla a recursos humanos, ¿no? Y me están haciendo una serie de preguntas de ventas que pues, yo no sabía nada. Y para la grabación y me dicen, no, si contestas eso, no te van a aceptar. Tienes que contestar esto y esto y esto y esto. ¿Lo repetimos? Pues lo repetimos. Y me aceptaron. ¡Wow! Sí, fue muy chistoso. Pero ahí ya hubo grandes oportunidades. La verdad es que te entregas, te metes, le aprendes. ¿Qué fue lo primero que consideras que aprendiste con respecto a ventas? Porque la sección amarilla era ventas. Ventas totalmente. Era la columna vertebral del concepto, ¿no? De hecho, siempre sección amarilla se consideró una empresa de ventas. Y todos los procesos, todo lo que intervenía dentro de la organización era para favorecer las ventas. Entonces, lo que aprendí ahí primero fue cómo organizarte de manera individual. Porque si bien me contrataron como supervisor de ventas, de entrada tuve que iniciar como vendedor, como apoyo en Celaya. Y me dieron una cartera como de 400 clientes que había que atender. ¿Y por dónde empiezas, no? Si ni siquiera los conocías. Claro. Pues a organizarlos por tamaños, por zonas, por todo lo que conllevaba. Por supuesto, siempre con la ayuda de Octavio Salas, que es quien me invitó ahí. Y me fue enseñando y me fue aportando muchas ideas, muchas cosas. Y regresando de ese apoyo a Celaya fue que me dicen, ahora sí ya vas como supervisor, ¿no? Y dices, híjole, ¿ahora cómo le hago para dirigir de alguna manera a un grupo de vendedores con colmillos en relación de ventas gigantescos y hacer que colaboren contigo y tú con ellos, ¿no? Y ahí yo creo que fue el primer aprendizaje que tuve en relación a ventas y a un equipo, a trabajar con un equipo. Creo que cuando estás en la cabeza de un equipo de trabajo no tienes que llegar a dar instrucciones. Tienes que llegar a ver cómo ayudas, cómo apoyas, porque los que saben, los que están inmersos en el día a día son los vendedores. Entonces, desde qué problemas tienes, cómo te ayudo, qué hacemos. Oye, pues es que tengo que hacer o tomar alguna decisión y pues no sabes hacia dónde es al inicio sobre todo, ¿no? Y pues vas y preguntas al gerente divisional o a otros supervisores que había con mayor experiencia y pues lo vas implementando y vas aprendiendo y lo vas llevando. Y la verdad es que es algo que a mí me ha dado mucho, mucho beneficio, el ver cómo ayudo, ¿no? El ver cómo doy instrucciones, ¿no? La famosa frase, ¿no? Que 2 oídos, una boca. Vas sí, a escuchar claro, primero. Tienes que escuchar el doble de lo que hablas, ¿no?
Para eso tienes 2 orejas y una boca. Entonces, en ventas sí me parece totalmente fabuloso eso que dices. Yo he leído un libro de Grant Cardone que habla mucho sobre eso, que cuando vas a un pitch de ventas, obviamente ya tienes tú tu metodología, pero es mucho escuchar. Claro. Muchísimo. La parte de vender. Claro, sobre todo cuando estás enfrente de un cliente, el cliente solito te dice qué quiere comprar. ¿Por dónde irte, no? ¿Qué quiere comprar, no? Entonces, el primero es escucharlo y después ya ofrecerle lo que él anda buscando, no lo que tú le quieres vender. Y ahí hay una gran diferencia en el concepto de la comercialización, ¿no? Fue una gran escuela. Estuve 2 años como supervisor de ventas en León. De ahí me brincaron de gerente divisional a Guadalajara. Estuve solamente 1 año ahí, me mandaron a Monterrey como gerente regional. O sea, recorriste buena parte de las zonas fuertes del país. Sí, me fui a Monterrey, ahí era el gerente regional de toda la zona norte del país, había 40 directorios a mi cargo ahí, desde Tijuana hasta Tampico. Wow. ¿No? Y estuve ahí 2 años, todavía me fui de gerente regional a México 4 años. ¿Dónde es donde más se vendía en la sección amarilla en aquellos tiempos? ¿En el distrito? En términos de monto, bueno, también de volumen, era la Ciudad de México, era lo más grande Por que mucho, había. ok. Sí. ¿Y después Monterrey? Los 3 grandes eran Monterrey, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Eran los 3 grandes. Es casi igual que ahora. Le seguían Puebla, León. Sí, exacto. No, pero los 3 grandes eran México, Guadalajara y Monterrey. Sobre todo que en México pues, estaba incluida toda la zona conurbada de la Ciudad de México, ¿no? Sí, bueno. Todo lo que es el estado. El Estado de México, todo lo que es Naucalpan, Satélite, todo Tlalnepantla, todo eso estaba en el mismo directorio. Ok. Entonces eran tomos gigantescos, ¿no? Y ahora en términos de inversión será un mundo, un abismo gigantesco entre Ciudad de México y el que le seguía, que era Monterrey. Una plana en Monterrey a lo mejor te costaba en aquel entonces, no sé, 50,000 pesos, 60,000 pesos. En Ciudad de México te costaba $1,000,000. Wow. Así, a ese nivel de crecimiento, ¿no? Y en el caso de Monterrey, por ejemplo, un presupuesto anual era de 300 millones de pesos. Y de México era de 1,000. Era gigantesco. Wow. Entonces, la verdad es que era una gran empresa. Estuve en México 4 años como gerente regional. Y luego hubo ahí eso fue en el 99, una iniciativa por parte del director general, Óscar Sánchez en aquel entonces, de meter toda la parte de internet a sección amarilla, no había nada. Y lo trabajaron con el área de sistemas y unos consultores y total, pidieron todas las autorizaciones a Telmex, ya sabes. Y un día me hablaron y me dijeron, oye, pues, acaban de autorizar un área nueva que se va a llamar e-business o internet, ¿no? Y queremos ver si tú quieres ser el director. ¿Por ahí de qué año? El 99. 99. O sea, en 99, para poner contexto, salió Matrix, salió el Club de la Pelea, acaba de pasar el Mundial de Francia 98. O sea, imagínense, internet, no existía Facebook, por supuesto, no había nada de redes sociales, pero esta empresa donde estaba Rafa, la sección amarilla, venía de hacer una de las campañas más poderosas que se han hecho en la historia de la publicidad mexicana, que le hizo a Alasraqui, la agencia, con un eslogan que sección amarilla funciona y funciona muy bien. ¿Sí o no? Así es. Alasraqui nos platicaba de dónde salían sus ideas de las campañas y era muy chistoso. Es un cuate muy agradable. Con una conversación muy amena. Maravillosa. Es que en ese tiempo la publicidad en México, voy a sonar como ruco, pero era una publicidad poderosísima, ¿no? Como el concepto de Palacio de Hierro totalmente de Ana María, claro, o La Buenaga. Las tenemos todavía. Y un concepto publicitario fuerte pues trasciende las décadas, ¿no? Claro. Por eso mi paréntesis con sección amarilla, pero seguimos con tu proceso. Y me dicen, oye, pues ¿quieres ser el director de internet? Y yo dije, pues si yo de internet sé mandar mis correos. No sabía más, ¿no? Era lo que había, ¿no? Era lo que había. Y había mucho más, pero no tenía la popularidad o no estaba diseminado a nivel de todas las casas y toda la gente. Todo era impreso, ¿no? Todo era impreso. O tele, radio, se acabó. Así es. Había negocios que si no se publicaban en sección amarilla preferían cerrar de todo el tráfico que les generaba, ¿no? Y ahora la sección amarilla ya cerró. Sí. Ya no se imprime. 25 años después. Así es. De esto que nos cuentas. Es.
Entonces, pues le digo yo al director, oye, no sé nada de internet. Me dice, yo tampoco, vamos a aprender juntos, ¿le entras? No, pues sí le entro. Y ahí estuve 6 años como director de e-business en Sección Amarilla. Y la verdad es que fue fantástico porque me dio una visión totalmente diferente de lo que se puede hacer en los negocios. Pero imagínate, ¿no? Qué locura. Estudias paramédico veterinario. Vives ese proceso. Sí. Nos cuentas que te fascina, pero por circunstancias de la vida que suceden, pues tienes que virar hacia otro lado. Habría que reinventarse. Aprendes ahora una cosa que yo siempre he dicho que es un arte, que es vender y que no nos los enseñan y que es básico en la vida, porque si no cuesta muchísimo trabajo. Hay gente que lo trae mucho fácil, pero aún así lo va forjando, ¿no? Y de eso ahora brincas al comercio electrónico, al internet. Sí. ¿Qué cosa? Fue fantástico, un proceso increíble con los consultores que se habían contratado en aquel entonces, Booz Allen y Hamilton. ¿Todo era nuevo? Todo era nuevo y ellos venían de gente de Estados Unidos, de Venezuela. En aquel entonces había gente a muy buen nivel en términos de internet, ¿no? Y nos enseñan durante 10 meses aproximadamente todo lo que nos podían enseñar del negocio. Y un despacho súper honesto dijo, ya tomaron el control del negocio, van solos. Y ahí nos seguimos. Y la verdad es que en muchos sentidos, con el equipo que teníamos, había gente fantástica dentro del equipo de Sección Amarilla de Internet, con unos conocimientos técnicos y visión de negocio padrísima, que nos llevó a diseñar una serie de funcionalidades que queríamos implementar en la plataforma de Sección Amarilla y no se podía implementar porque no daba el ancho de banda del claro. Internet, ¿no? Cuando marcabas por teléfono a través de un módem y todo eso, no podías meter un mapa en un anuncio de Sección Amarilla electrónico, ¿no? Y ahora, bueno, es una maravilla. Oye, ¿la resistencia cómo fue con los clientes? Fíjate que más que con los clientes, ¿sabes en dónde estuvo la resistencia? En los vendedores. Sí, claro. Los vendedores no quisieron por muchos años, no quisieron vender internet con sus clientes. Eran vendedores con mucho tiempo dentro de la organización, muy buenos vendedores en lo que hacían, pero no quisieron entrarle a ese cambio. Cuando le dedicaban 10 minutos a cerrar un contrato del papel, ¿no?, a un cliente porque ya se conocían, ya llegaban nada más firmarle y nos vamos, todo, tenían que llegar a explicar cosas que ni siquiera ellos entendían bien. Wow, ok. Entonces tenías que capacitarlos mucho y no querían, se rehusaban, decían que perdían mucho tiempo. Esto no va a funcionar. Al grado que tuvimos que crear no una fuerza de ventas, fue un grupo de supervisores solo de internet, que su función no era vender, su función era ayudarle a los vendedores a solucionar todos los problemas que tuvieran en relación al internet. Y luego creamos algunas promociones en donde en tu anuncio del papel te incluía ciertos productos electrónicos para que el cliente empezara a meterlos. Entonces ahí ya no le preguntábamos, iba incluido, ¿no? El tema ahí eran los procesos de cómo ahora configuras todo lo que le estás dando al cliente con la información actualizada, porque la clave era la base de datos. Claro. La información que tiene la base de datos son las dos claves del internet, la base de datos y el tráfico que tiene tu sitio. Entonces, el entrar a todo eso fue muy interesante y poco a poco fue creciendo al grado que después del grupo de supervisores sí ya se tuvo una fuerza de ventas exclusiva de internet. Y luego les metieron a los de internet el papel también. Y funcionaba bien. Ya después, en el 2005, cambió la dirección de la empresa, cambió el equipo directivo y en ese cambio salí yo de Sección Amarilla. Todavía me fui 2 años de director comercial a una Afore, que estaba en crecimiento. Esa Afore en aquel entonces se llamaba Afore de la Gente. Era una combinación entre gobierno a través de Bansefi y las cajas populares. E iban, a diferencia de todas las afores que iban por los empleados de sueldos más altos, esta afore iba por los empleados de sueldos más bajos. Y ahí iba hasta que a los 2 años la vendieron a lo que es ahora Pensioniste y ahí hubo que cambiar otra vez el rumbo, ¿no?
Y, por ejemplo, hasta este punto, ¿cómo fue este proceso? Por ejemplo, que me decías que no sabías vender. Aquí ya llevabas un rato en ese departamento. ¿Qué fue como el aprendizaje más importante y qué ese portal que se abrió de toda esta información de ventas que tiene que ver con estrategia, con análisis de datos, con prospección? ¿Qué es como lo más hasta ese punto que dijiste, wow? Yo creo que hubo dos momentos importantes en ese sentido. Uno de ellos fue el haber aprendido a vender de la nada, ¿no? Que era esa parte de vender el papel, ¿no? Los anuncios en el papel, técnicas de ventas, ¿no? Ahí aprendí el escuchar primero al cliente antes de ofrecerle algo, ¿no? Traían una técnica muy armada a través de Southwestern Bell, que era socio de Telmex, y nos la enseñaron muy, muy bien. Ese fue un punto muy importante. Y algo que me cambió la visión radicalmente fue cuando entré a Internet. Cuando ves el mundo de cosas a donde te puede llevar el Internet y todo lo que puedes traer hacia ti a través de ese medio, fue fantástico. Fueron los dos momentos más importantes de cambio. Y ya cuando salgo de la Afore, pongo mi empresa de marketing digital. Esto fue en el 2007. Y ahí sí era negocio el marketing digital, era grandioso. En el 2007 lanza Jobs el iPhone. Así es. Las grandes agencias no tenían un área de marketing digital, no había quien se moviera mucho en ese medio, entonces la verdad es que en ese sentido fuimos muy, muy exitosos. Pero en el tiempo se van facilitando las cosas a través de Internet, empieza mucho el hágalo usted mismo, ¿no? En donde muchas de las cosas son muy fáciles de hacer en Internet y empiezan a surgir empresas e incluso chavos que no tienen una empresa como tal, pero le agarran la movida al Internet y empiezan a ofrecer servicios muy, muy económicos y para mí en ese momento deja de ser negocio. Pero casualmente un amigo que vivía aquí en Querétaro trabajaba en una empresa que la matriz estaba en México y me habla y me dice, oye, van a contratar una consultora de ventas en la empresa en la que estoy. ¿Por qué no le entras a concursarlo? Digo, oye, pues yo no soy consultor, ¿no? Y me dice, no, pero sabes mucho de ventas. A lo mejor te sirve y lo peor que te pueden decir es que no. Que no. Total, fui, para no hacerte el cuento largo, preparé todo. Pues yo no tenía nada de presentaciones y cosas por el estilo. Y para no hacerte el cuento largo, pues que me llevo la cuenta. Y ahí integré precisamente como parte del equipo a Helga Kuster, mi socia, porque había que integrar al equipo de ventas una parte de imagen. Y estuvo conmigo otra persona especialista en toda la parte comercial. Entonces le entramos y fue un exitazo ese proyecto. Y ahí yo dije, yo quiero ser consultor. Esto fue en el 2009. Y a partir de ahí fue que empecé a trabajar, a certificarme en coaching ontológico. Me certifiqué en ventas consultivas, en ventas telefónicas, soy evaluador de coaches ante el conocer, en fin, buscándole la manera porque pues, en base a qué me iban a contratar los clientes, claro. ¿No? Oye, pues tú quién eres o qué, ¿no? Entonces, pues empezar a sacar todas esas credenciales fue un proceso de varios años, ¿no? Y pues no paras siempre, o ya tienes que renovar la que ya se venció, o tienes que seguir buscando cosas nuevas, ¿no? ¿Y qué encontraste en esta nueva puerta que decidiste abrir? Fíjate que me encantó, me volvió loco, y fue por lo que decidí entrar, teniendo la manera de poder ayudar a las empresas a trascender, a mejorar. Hay empresas que hacen las cosas muy bien, pero siempre hay algo que les duele, ¿no? Todas las empresas tienen algo que les duele. Y sin pretender ser todólogo ni mucho menos, a través de todos estos años que tengo, desde el 2009 hacia acá de consultor, cerré la empresa de marketing digital, después la volví a abrir con otros socios, ¿no? Que es lo que ahora se llama NUC MX, pero esa es otra historia. Y en la parte de la consultoría pues hemos hecho un montón de alianzas. Si alguien necesita algo de finanzas, por ejemplo, yo no soy financiero, pero tenemos los aliados que nos pueden dar toda esa facilidad. Entonces nos volvemos para nuestros clientes una solución integral,
¿no? Donde sabe que nosotros no solucionamos todo, pero sí le traemos a las personas con el nivel que necesitan para solucionar lo que necesitan. Fíjate, justo llegamos al punto medular de esta charla, porque pues, este canal es de procesos. Si algo tiene una empresa, son procesos. ¿Qué tan importantes son los procesos dentro de una empresa? Fíjate que cuando estaba yo en sección amarilla, que empezaban a meter toda esa parte de documentación de procesos en la cual pues, yo participaba dando cómo funcionaba el proceso de ventas, pero yo no lo documentaba, ¿no? Yo lo veía como una pesadilla, ¿no? Es que qué horror, o sea, yo pensaba, te coartan, te meten a una línea y de ahí no te puedes salir, ¿no? Pero la realidad ahora que lo ves desde otro punto de vista es fantástico, porque lo que tratas de hacer como empresa es que siempre mantengas la misma calidad de servicio, la misma calidad de producto, y la única manera de lograrlo es documentando los procedimientos y sabiendo exactamente qué es lo que tienes que hacer en cada uno de los momentos que conlleva el área en la que estés. Puede ser administrativa, puede ser productiva, puede ser de ventas o servicio, la que quieras, todas tienen sus procesos. Y la gran ventaja de eso es que te dice por dónde tienes que actuar. Algo que le sucede a las empresas muy frecuentemente es que tienen gente trabajando con ellos desde hace mucho tiempo. Y el único o la única que sabe hacer las cosas es la persona que está ahí. Y cuando se va o cuando se quiere ir, la empresa colapsa porque nadie sabe hacer lo que esa persona hace. En cambio, si lo tienes documentado, si tienes tus procedimientos en orden, todo, ya es muy fácil transferir el conocimiento a la gente que entra en ese puesto o en esa área que va a arrancar, ¿no? Entonces se vuelven valiosísimos los procedimientos, valiosísimos. Ahora, la realidad es que la parte más fácil de los procedimientos es documentarla. Es súper sencillo. Digo, es laborioso, pero es sencillo. La parte complicada viene en dos momentos. Uno es que la gente haga las cosas como lo dice el papelito. La ejecución. Claro. Y la otra es que si el procedimiento en el actuar del día a día cambia, actualices el documento. Porque si no, tienes carpetas de procedimientos ahí guardadas que son obsoletas. Ya las cosas no se hacen como dice ese papel, ¿no? Entonces hay que mantenerlos actualizados y garantizar que las cosas se hacen como lo dice el papelito. Entonces, esa es la parte compleja de los procedimientos, ¿no? ¿Cuál crees que sea dentro de varios? Me imagino que es multifactorial, pero de esta estadística tan fuerte que mencionaste al principio, del 95% de las empresas en menos de 5 años truenan los emprendimientos en este país. ¿Cuáles son los factores? Yo estoy convencido que básicamente la gente en general tiene mucho conocimiento técnico, mucha experiencia, muchas ideas. Los emprendimientos, hay emprendimientos fantásticos, pero nunca nos enseñan. Así como no nos enseñan a vender, no nos enseñan a hacer negocio, a organizar una empresa. No nos lo enseñan. Entonces, al no tener ese conocimiento, la mayoría de las empresas se tropiezan en el camino y se caen, ¿no? Por eso es que se vuelve valiosa la colaboración de un consultor, ¿no? Cuando yo tengo una gran idea, pero no sé bien cómo aterrizarla, un consultor es la solución, el que sea, pero que tenga los conocimientos y las bases para poderte ayudar. En ese sentido, a nuestros escuchas, pues les podemos decir que si van a contratar a alguien, que validen quiénes son y qué experiencia y conocimientos tienen. Porque si no, pues van a seguir tropezando, ¿no? Y aparte que les va a costar una lana. Sí, y esta parte de la ejecución, ¿no? Porque muchas empresas van caminando, van funcionando, pero no llega el punto de crecimiento, o algunas empresas empiezan a caer en deuda y conforme pasa el tiempo, bueno, pues llega esta bola de nieve, pero siguen funcionando, ¿no? Y siguen produciendo y siguen pagando la nómina, pero llega un momento que ya se vuelve estresante, ¿no? Me imagino que has tomado casos así, ¿no? Que ya están pues full en todo sentido, pero siguen haciéndolo, ¿no? Fíjate, hay una cosa muy curiosa. Como Jenga, ¿no? Ándale. Hay una cosa muy curiosa en los empresarios, ¿no? Mientras que el negocio está dando y te da buena rentabilidad, no importa cómo esté pasando las cosas, sale. Sale para el negocio y sale para mí y los socios, ¿no? Si es que hubiera socios. Entonces no se preocupan mucho.
Cuando realmente se empiezan a preocupar es cuando se empieza a tambalear esa torre de Jenga que mencionas, ¿no? Cuando se empieza a tambalear, cuando no saben bien cuando el en flujo dónde cambia. se está generando, cuando el flujo cambia, o por varias cosas. Puede ser porque los costos se incrementaron, ¿no? O porque la entrada de dinero bajó. Entonces, tus flujos en general, entradas, salidas, cambian, se pierde esa estabilidad y ahí es donde dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para dónde jalamos? Y el diagnosticar en dónde está habiendo el problema es esencial, porque si no generas estrategias que no están atacando la causa raíz del problema, entonces es bien complicado para los empresarios si no tienen todo ese apoyo o ese conocimiento, ¿no? Wow, a final de cuentas es data, ¿no? O sea, y es documentación de todos estos procesos. Funciona igual para finanzas personales de un hogar, ¿no? Sí, una cosa es la documentación del proceso y que se haga como debe de ser, y la otra es que de esos procedimientos que se llevan a cabo en las organizaciones sale mucha información que normalmente no analizamos. Ahí es donde está el análisis de lo que sale de los procedimientos. Rentabilidad, si hablas de la parte financiera, ¿no? Costos, gastos, flujos, etcétera. Ingresos, pero también calidad del producto, desperdicio, eficiencia de los vendedores. Hay un montón de información que normalmente no analizamos. A eso se dedica un consultor, a analizar toda esa información para encontrar el punto donde está habiendo esa parte de desbalance para la organización y crear ahí o fundamentar ahí los cimientos que se requieren para volverla robusta y estable a esa empresa, ¿no? De parte, qué importante aportación es esta consultoría, porque pues, puedes detectar muchas cosas en muchos departamentos, lo cual puede llevarte, obviamente me imagino que es en fases, pero a que la empresa de que pensabas que estaba tambaleando, a este ajuste de cada área, de cada proceso, de repente como en un año decir, wow, ¿en qué momento mi coche caminaba con 2 ruedas y claro, yo ni en cuenta? Claro, ¿no? claro. Así se me semeja y de repente ves y ya traes un Ferrari sin saber que tenías un Ferrari. Así es, que tenías todo el potencial para tenerlo, ¿no? Es importantísimo esto que estás diciendo, pero la gente normalmente no le entra mucho a eso. Por eso es que quiebran muchas de las empresas. Muchas veces creemos que lo que yo sé es lo que le va a dar a mi empresa lo que necesita para poder salir adelante. Si la inicié hace 3, 4, 5 años y ha sido todo un éxito, ¿por qué tendría que caer o por qué tendría que necesitar a alguien más? Pero es lo que viene la ceguera de taller que le llaman, ¿no? Cuando viene alguien de fuera, analiza la información, ve lo que está sucediendo, puede darte ideas y puede darte una visión diferente de lo que tú estás viendo en las cuestiones operativas de todos los días. Porque también lo que sucede cuando arrancas una empresa, una pequeña empresa, es que cuando eres el dueño o el socio de esta empresa, eres todólogo. Arrancas y te pones la cachucha de director y te la quitas y te la pones de vendedor y te la quitas y te pones de administrador y hasta el de limpieza y mantenimiento, ¿no? Porque las ganas, ¿no? Traes ganas, no traes todo el recurso que necesitas para poder armar toda una estructura organizacional y poco a poco la vas creciendo. ¿Y qué es lo que sucede normalmente? Cuando yo soy el que está en esa empresa y traigo esa multicachucha y ya no me doy abasto, el negocio está yendo más o menos bien, meto a alguien. ¿Y qué va a hacer ese alguien? Va a hacer lo que yo no alcanzo a hacer. Y entonces sigue el mismo desorden. Cuando si tienes definida una estructura, puestos, funciones, aunque no los tengas contratados, y cuando vas a meter a alguien, dices, este alguien va a entrar a este puesto, y estas son todas las cosas que me va a quitar de encima. Y yo sigo a lo mejor en mi desorden, pero ya un poquito menor. Y poco a poco la empresa va creciendo de una manera ordenada. Orden es el nombre del juego en las organizaciones. Y la mayoría de las veces donde revientan es porque no hay orden. No hay orden administrativo, no hay orden operativo, que genera muchas pérdidas, el no tener orden operativo, ¿no? No tienen orden comercial, orden de servicio con el cliente, ¿no? Entonces, el orden es el nombre del juego. Y los procedimientos lo que nos dan es orden, es estructura, justamente. Simplemente, no digo, depende del giro de negocio, pero desde la página web, ¿no? Que se puede volver uno de los mejores aliados dependiendo del giro de negocio para ti, para tu administración, para tu logística, ¿no? Así es, así es. Las páginas web son un gran apoyo y puede ser a nivel de es como mi flyer electrónico y ahí lo tengo y a ver quién entra,
o puede ser mi mecanismo de comercialización más importante dentro de la organización, ¿no? ¿Qué es lo que lo define? Lo que tú quieras que tus usuarios hagan cuando lleguen a su página, ¿no? Oye, quiero que nada más sepan quién soy y qué hago. Y si quieren, pues que me contacten. Bueno, esa es una cosa. Y podemos llegar hasta los niveles de comercio electrónico, transacciones y una bola de cosas que conlleva todo eso, toda la parte logística, todo eso la puedes tener ya automatizada, inventarios, la conexión de tu página web con un ERP, ¿no? Toda esa parte se vuelve esencial para tener una sola base de datos, una estructura y todos jalando hacia el mismo punto. Y no cada quien por su lado. Y este flujo de información de ida y vuelta, ¿no? Y que esté ahí actualizándose constantemente y tú ya nada más puedes dedicarte a hacer esa lectura, ¿no? Así es, así es. El flujo pues, es de datos, ¿no? Hay un montón de flujo de datos, pero se puede quedar en la parte de datos o al momento en que la analizas, extraes la información que está ahí. Yo siempre he dicho, los números te hablan, los números te dicen qué es lo que está sucediendo, entonces hay que aprovecharlos. Claro, qué buen dato acabas de dar porque funciona para cualquier cosa. Si yo quiero bajar de peso, pues los números te hablan. Claro. No hay más. Es que, ¿por qué no he podido? Pues te está diciendo el número, ahora analiza lo que has comido, ¿no? Por poner un ejemplo. O quiero mejorar mi tiempo en 100 metros en la alberca. Bueno. Básicamente los números te lo dicen. Ahora, te vas al nivel organizacional. ¿Cómo están las ventas? ¿Qué vendedores están vendiendo más? ¿A cuál le cuesta más trabajo? ¿No? ¿Quién está contactando prospectos y quién no? Está en los números. ¿Cuál es el producto que más se vende? ¿No? ¿Quieres mover más ¿Por qué? ¿Cómo? Sí. El que menos se vende, ¿por qué no se vende? Si es que estás haciendo las preguntas correctas, ¿no? Claro. Entonces, los números te hablan y si lo sabes interpretar, te llevan a tomar decisiones muy certeras. Y estos números van ligados a una parte importante, ventas. Claro. Desde mi punto de vista, el Ferrari que decías, ¿no? Es toda la organización. Pero quien hace que camine, la gasolina, el combustible o la batería, en este caso de los carros eléctricos, es ventas. Sin una fuerza de ventas bien armada, bien estructurada, con una visión clara de qué es lo que quiere y cómo lo tiene que hacer, el Ferrari va a ir sangoloteándose o a lo mejor ni siquiera camina. Y es que sí, o sea, yo he escuchado mucho esa frase, las ventas mueven al mundo, y pues sí, o sea... Y todos vendemos, ¿eh? Decimos que yo no sabía vender, todos decimos, pero desde que estamos chavos, el venderle la idea a nuestros papás de que nos dejen ir a una fiesta, ¿no? Ahí estás vendiendo. Claro. Y nunca lo vemos así. Entonces siempre estamos vendiendo algo, siempre, 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 y nadie nos enseña. La importancia del vender. En estas consultorías, ¿qué peso le das tú a esa parte? Digo, obviamente cobijado con todos los demás, pero... A la parte comercial, bueno, hay dos puntos importantes. La parte comercial, desde el punto de vista para generar el flujo de dinero para la empresa, pues es esencial. Es importantísima. No sabría decirte exactamente qué porcentaje, pero arriba del 50%. Es que si no hay... Porque si no tienes nada ahí, no funciona lo demás, ¿no? Y la otra parte es el servicio a clientes, que muchas veces lo tienen amarrado con ventas o muchas veces es independiente, ¿no? Depende del modelo de negocio de las empresas. Pero si no tienes un correcto servicio al cliente, tus clientes te van a comprar una sola vez. Porque por el servicio está demostrado que por muy buen producto que tengas, si no das el servicio que debe de ser, el cliente no regresa. Si quieres ventas recurrentes, tu servicio tiene que ser impecable. Y aun cuando hay muchos puestos dentro de una organización que no tienen contacto directo con el cliente, su actuar impacta directamente en el servicio a clientes. Si no produje un producto con la calidad que la empresa está comprometida y yo me equivoqué y no digo nada y lo guardo y le llega un cliente y está equivocado, ya falló el servicio al cliente, ¿no? Entonces, toda esa parte hay que orientar a las empresas a ventas y al servicio al cliente. Y ventas tiene que estar orientada no al producto, tiene que estar orientada al cliente. No te vengo a vender una taza. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que te hace falta? Oye, pues es que no tengo en dónde poner agua. Mira, tengo esta taza, ¿no? Parte de las técnicas de ventas que promovemos es, antes de llegar a presentar tu producto, detecta la necesidad del cliente.
Es un prospecto que tocas por primera vez, interrógalo. Pregúntale mucho de su negocio, de qué es lo que usa, de qué es lo que hace, qué es lo que le hace falta, ¿no? Y a partir de ahí, las palabras del cliente te dan los argumentos para que a la hora que presentas tu producto, lo puedas adecuar en el momento a lo que necesita el cliente. Y tus ventas no quiere decir que esto garantiza tu venta. No hay ni una técnica de ventas que te lo garantice. Lo que sí es que cada paso que haces hacia la venta con una técnica, con una forma adecuada de hacerlo, te aumenta la probabilidad de tu cierre de ventas. El que te diga que su técnica de venta seguro cierras el 100% de las cosas, te está mintiendo. Es infalible. No es cierto. Es que es todo un arte, es un universo, ¿no? Y sí. Cada cliente, o sea, ¿cómo cuántos tipos de clientes hay? Mira, se dice que hay 9 tipos de clientes, pero la realidad es que a la hora que los empiezas a mezclar entre esos 9, surge una cantidad impresionante. Se hacen unos mix interesantes, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Hay aquel que es muy indeciso, no sabe qué hacer, cómo tomar una decisión. Entonces, pues, tú le tienes que dar toda la información necesaria para que pueda tomar la decisión, ¿no? Hay el sabelotodo, que le llaman. Él es el que tiene la razón, él sabe, tú no le vas a vender nada, él sabe. Que te diga sus razones y entonces ya lo puedes acomodar, ¿no? En fin, hay un montón de opciones que puedes hacer para vender, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de esta parte, todos los emprendedores o que quieran emprender, con este tema de que no aguantan más de 5 años, ¿qué les aconsejas antes a los que están pensando en emprender? ¿Es bueno desde antes de emprender ir con una consultora? Sobre todo en los emprendimientos, vale la pena arrancar con una consultora. ¿Por qué? Porque yo soy el emprendedor y traigo una idea de un producto, de un servicio muy clara y puede ser súper exitosa. Pero esa es una pata de las 4 que necesita la mesa. Traigo mi Facebook aquí en la cabeza. Pero si no me enseñaron toda la parte financiera, todo el orden que debe tener, la parte de producción, la parte de operaciones, toda la parte de procesos, ¿no? La parte comercial, si no tengo esas patas, la mesa se va a caer. El puro producto, el puro servicio que tengan en mente, la aplicación web que va a vender lo que quieras, no es suficiente. El concepto no es suficiente. El concepto no es suficiente. Tienes que ver cómo lo vas a fundamentar para que esa mesa tenga sus 4 patas o 6 o 10, las que sean, dependiendo de la industria y lo que vayas a hacer, ¿no? Para que entonces funcione correctamente y tu idea sea mucho más estable y trascienda en el tiempo. Si no tienes esos cimientos, la probabilidad de que se derrumbe es muy alta. De que entres en la estadística. No quiere decir que todas van a fracasar, ¿no? Pero la probabilidad de que fracase es muy alta, ¿no? Es que hay 2 vertientes, ¿no? Una es que caigas en la estadística del 95% y la otra es que camines, pero ¿cuánto tiempo vas a caminar y a qué nivel de estrés, qué nivel de desorganización? Y si no caíste a los 5, vas a caer a los 10 o antes. Eso que acabas de decir en el nivel de estrés y todo es importantísimo. Claro. Tuve un cliente, he tenido varios, pero uno muy particular, era una agencia de publicidad, pero era especializada en la parte creativa. Súper creativos. El dueño, el que la fundó, era un cuate que venía de una agencia de publicidad tipo Alarraq y algunas de esas grandotototas, y él era el director creativo. Y se hartó y se independizó, ¿no? Y estaba frustrado, vivía frustrado, porque tenía que estar en todo lo de su negocio menos en la creatividad, que era lo de él. Donde estaba antes, que le pagaban un sueldo. Así es. Y déjate de eso. Cuando le pagaban el sueldo, olvídate del sueldo. Sus funciones eran netamente creativas. Cuando se vuelve el dueño de su empresa, tiene que estar más en la administración, en la negociación con los clientes, en el servicio al cliente, en otras cosas que no es lo creativo. Entonces, vivía frustrado. Ahí el consejo fue, mete a un director general que te administre el negocio y tú vive la creatividad al máximo. Por supuesto, ese director general al final te tiene que reportar. Te tiene que mostrar los números, te tiene que llevar todos los controles. Hay que poner todas las bases para que lo pueda hacer y que tú te dediques a lo creativo. Desafortunadamente no quiso. Al día de hoy la empresa ya no sirve, ya está cerrada. Duró creo que 4 años en el mercado. Entró a la estadística del 95%.
Y en cambio tengo otro cliente que ahorita estamos trabajando con él en este momento y él dice, yo soy vendedor. ¿Qué hago para poder hacer que mi negocio jale? Le planteamos la idea de meter un director general y está encantado. Estamos creando las bases para que pueda meter a un director general que al final le va a reportar a él, pero él se va a centrar en las ventas y en el servicio al cliente. Entonces se vuelve fantástico, pero sienten que al meter a alguien en la parte de dirección general, sienten que le están cediendo su compañía. Y no es así, la compañía sigue siendo tuya. Claro. Pero va a estar operada por alguien que sabe hacer lo que tú no sabes. Y tú te vas a dedicar solo a lo que sí sabes y eres experto, ¿no? Es que qué interesante, porque aparte es una visión totalmente de enfoque y de satisfacción y de bienestar para la persona que está ejerciendo este sueño, ¿no? Claro. Porque sí es cierto, es un hecho. Cuando te quieres volver un pulpo, acabas drenado. Totalmente. Y frustrado porque no haces lo que te gusta. No haces lo que te gusta. Como tú me dijiste en el café que nos tomamos, tienes que enfocar tu energía y tu conocimiento en eso, en lo que eres poderoso. Claro, claro. Hay clientes que nos han dicho, oye, pues es que me voy a asociar con alguna persona porque nos va a meter 1, 2, 3 millones de pesos para apuntalar la empresa y todo eso. ¿Y qué porcentaje de tu empresa le vas a dar? 30%, 50%, lo que sea. Y yo siempre les digo, lo peor que puedes hacer es meter a un socio por dinero. Porque al final del día es el préstamo más caro de la historia. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que ese dinero ya no lo vas a necesitar. Y le vas a tener que seguir pagando el 30, 40 o 50% de tu negocio. Necesitas 3 millones de pesos, ve a un banco o ve a algún lado que te presten el dinero con un interés. Cuando lo acabas de pagar, se acabó. Cuando metes a un socio a tu empresa que solo aporta dinero, tarde o temprano te va a estorbar. Sí. Te tiene que aportar conocimiento, te tiene que aportar el fortalecer la parte en la que tú no eres bueno. Si eres un buen vendedor y te asocias con otro buen vendedor, ¿quién va a ser el resto de la compañía? Mejor asóciate con un buen administrador o con alguien que sea muy bueno en la producción. ¿No? Si te vas a asociar con alguien que te aporte más que dinero, que te aporte y que te fortalezca la parte en la que tú eres débil. Y eso va a hacer también que tu empresa crezca mucho más robusta, ¿no? En fin, pero ese tipo de cosas no nos las enseñan. Eso pues, te lo da la experiencia, te lo da el conocimiento, el estudio, aparte de lo que estudias en la universidad. Claro. Ahora hay muchos emprendedores que tienen grandes ideas maravillosas que a lo mejor ni la universidad terminaron y no tienen que terminarlo, y menos en esta época donde el conocimiento está al alcance de cualquiera, ¿no? Pero hay muchos elementos desde el punto de vista empresarial que no conocen. Y eso los hace tambalearse un poco, esa torre del Jenga. Oye, ¿y cuánto dura un proceso? Me imagino que es obviamente variable, depende, pero más o menos, ¿cuánto es que digas, si es alguien, pongamos un caso, que va a empezar y vas de la mano con él desde arranque, ¿no? Desde que te dice, oye, tengo mi idea, ¿no? Voy a poner un Spotify, ¿no? Por decirte. Ajá. Y luego ya cuando entras con alguien que ya tiene una empresa familiar, pues que ya va a pasar a la segunda generación, y el hijo le dice al papá, le va a ceder la estafeta, pero el papá le dice, no, pero no vayas a hacer tus cambios modernos. Y el hijo le dice, papá, si quieres que yo tome el control de la empresa, voy a contratar una consultoría porque hay muchas cosas que yo veo que no, y dame chance, ¿no? Me estás dando la estafeta, pues déjame hacerlo a mi manera. ¿Cómo son de diferentes y cuánto tiempo llevaría? Fíjate que el tiempo varía mucho dependiendo de las organizaciones, pero en la experiencia que tenemos, cuando es un emprendimiento de cero, es sencillo, porque lo metes de cero, metes todos los controles, todo, antes de empezar a operar. Cuando empiezan a operar ya van sobre esa línea. Entonces ya no hay resistencia al cambio, ya no hay nada de todas esas cosas que se viven en una empresa que ya está en marcha. El Jenga. ¿No? Entonces, el implementarlo en un emprendimiento se puede llevar a lo mejor 6 meses. En lo que arrancan, en la gente que llega, la que contratas, la capacitas, le entras 6 meses, 1 año cuando mucho. Está muy bien. ¿No? En cambio, en una empresa, como la mencionabas, una empresa familiar que viene la parte del cambio generacional, el choque es muy grande entre las familias y desafortunadamente no están muy de acuerdo en cómo hacerle.
Cuando entra normalmente hay empresas familiares muy bien estructuradas y que trabajan fantásticamente, incluso esa parte de la trascendencia en el tiempo, ¿no? Y de las generaciones. Pero la mayoría, hablemos de la mayoría, siguen viviendo en ese desorden que el que sabe es el papá, y es que aun cuando tiene varios años en la organización es el todólogo de la empresa, ¿no? No me vas a decir cómo hacer las cosas. Exactamente. Y ahora los chavos traen ideas espectaculares aprovechando mucho la tecnología. Y cuando el papá ya tiene cierta edad, donde está muy acostumbrado a hacer las cosas de una manera, se rehúsa a meter esa parte tecnológica. Y es donde vienen mucho los choques de las familias. ¿Y quién va a hacer qué? ¿No? Es el choque tremendo de las familias. ¿Qué pasa? ¿No? Sucede que son empresas familiares y meten al primo, a la tía, ¿no? Justo, claro. y luego se caen en ciertas prácticas, pues, no buenas, ¿no? Claro. Y sobre todo, ¿sabes qué? Donde vienen los problemas es en las empresas familiares, es donde no está bien determinado los alcances de cada uno de los puestos que están ocupando esos miembros de la familia. Tú vas a ver de aquí a acá. Y fuera de eso, le toca decidir a esta otra parte. No, esa parte de la estructura organizacional y de definir claramente qué es lo que tiene que hacer cada una de las partes es un problema muy grave, porque se meten en donde no les toca y empiezan los problemas. Y por otro lado cuando viene esa parte del cambio generacional, es quién va a ocupar los puestos. ¿Quién va a ser el director comercial? ¿Quién va a ser el director general? ¿Quién va a ser el puesto que quieras, ¿no? El director de operaciones. Al director general tradicionalmente se piensa que debe ser el hijo más grande, cuando no necesariamente tiene que ser eso, porque a lo mejor no tiene esa habilidad. A lo mejor es un ingeniero perfecto para la parte operativa. ¿Por qué lo metes en problemas donde no va a dar resultados, no? Wow. Equivale un poco a las empresas en las que al mejor vendedor lo vuelven gerente. Es el peor error de las empresas. El peor. Sí, ese es típico. Es típico. Es la tipiquiña, claro. Es típico. Es el que más vende, ponlo de gerente para que replique su estrategia. Un buen vendedor normalmente trabaja solo, se motiva solo, no necesita a nadie, se organiza solo. No necesita a nadie. Cuando lo pones arriba, ¿cómo lo pones a dirigir un equipo? Sí, que es muy distinto a salir. Y entonces tienes un mal gerente y perdiste un gran vendedor. Al mejor. Al mejor. Entonces, cuidado, ¿no? Lo mismo sucede con las empresas familiares. El más grande es el que tiene que ser el director. No necesariamente. Evalúa las habilidades de cada uno de ellos y ponlos en el puesto donde van a funcionar mejor. La parte de sueldos, de retribuciones, lo que sea, se puede poner de acuerdo entre la familia, pero define las habilidades de cada uno de ellos y qué es lo que va a hacer para que puedan funcionar correctamente. Wow. Ahora, ese proceso en una empresa familiar se lleva más de un año, porque tienes que empezar a ver desde cómo se mueve, cómo funciona la organización, más allá de la parte operativa y todo eso, en las relaciones entre la familia. Hasta ese nivel te tienes que meter. Claro. Pues un poco como psicólogo, ¿no? Y las habilidades, que es parte del coaching, ¿no? Sí. Que hay una gran diferencia entre coaching y consultoría, y desafortunadamente es un término que se utiliza indistintamente y son cosas totalmente diferentes. A ver, aquí está el micrófono. Mira, la consultoría es cuando normalmente eres experto, necesariamente tienes que ser experto en algún tema, en algo, si no, pues ¿cómo vas a hacer esa consultoría, no? Hay algo mal en una empresa, vas, analizas, encuentras el error y les dices qué hacer. Tú, como consultor, les dices qué hacer de manera conjunta, definen la forma de implementarlo y lo llevas, y tú, como consultor, eres el que dicta hacia dónde, no hacia dónde, sino cómo implementar esas situaciones. El coaching, desde el punto de vista estricto de metodología, el coaching ontológico, no dice qué hacer. El coaching, el coach ontológico es especialista en hacer preguntas. Yo no te voy a decir qué hacer ante nada. Tú eres el experto de ti. El coaching originalmente surge en la ontología, toda la parte de analiza al ser como persona y todo lo que lo rodea. Y quien es experto para definir su ser y lo que quiere es la persona, no alguien de afuera, ¿no? Sin pretender para nada ser psicólogos. El coach no es psicólogo, ni cerca de serlo, ¿no?
Entonces, en ese punto se centra la gran diferencia entre el coaching y la consultoría. Cuando yo llego con mis clientes por primera vez, es que necesito un coach. A ver, espérame, ¿qué necesitas? Porque si estás con un gran vendedor que no sabe administrar, por más preguntas que le hagas, no va a saber administrar. Entonces, es una combinación entre coaching para saber cómo está la situación, qué piensa, todo eso, y la parte de consultoría. Pero al cliente le tienes que ser claro en ese sentido. ¿Qué te estoy ofreciendo? ¿Coaching o consultoría o los dos? Y creo que hoy en día hay mucha confusión con esos dos temas. El coaching, para todo dicen que son coaches, ¿no? Soy coach nutricional, soy coach de vida, soy coach de ejercicios. Cuasi gurú. Sí, exacto. Y son cosas totalmente diferentes. Desde que estudié la parte de coaching, nos enseñaban que noten la diferencia entre consultoría, mentoría, coaching, capacitación. ¿Mentoría, por ejemplo? Sí, la mentoría, como te dije, la consultoría tú dices y ayudas y implementas y todo. La mentoría ayudas a diagnosticar y le dices, oye, pues el camino va por acá y quien lo ejecuta, quien lo hace y todo es el otro. Pero tú le dijiste por dónde. No te metiste como en la consultoría. Ok. O sea, en la consultoría te enlodas, te ensucias. Tienes que enlodar. Yo creo que y desafortunadamente hay algunos que yo desde fuerita y te voy diciendo, pues no están haciendo consultoría como debe ser, ¿no? Consultoría, te metes a las entrañas y te ensucias. Y sabes, eres experto y planteas el cómo solucionarlo. La mentoría, tú le dices por dónde tiene que ir y el que se avienta y se mete al lodo, como dices, es tu cliente, ¿no? Y el coaching, haces preguntas. Nunca le vas a decir a tu cliente la respuesta. Ok. Y menos cuando estás hablando de una cuestión de vida, ¿no? En una cuestión empresarial, combinas la parte de coaching y la parte de consultoría o de mentoría. Y sí puedo entender la diferencia porque hay muchos emprendimientos o personas que dirigen su empresa que de repente pierden la brújula a un nivel, pero... Sí. Terrible. ¿Y sabes qué es lo que te hace perder la brújula? Todo esto. Tu operación, aparte. Estás metido en la operación, no ves más allá. No, pierdes la parte estratégica de tu negocio y te quedas en la operación. Entonces, dentro de una estructura organizacional, un organigrama de una empresa, y hablo de abajo y arriba por la cuestión del organigrama, no por otra cosa, mientras más abajo estás en el organigrama, eres más operativo. De un cierto nivel hacia abajo del organigrama, son 100% operativos. Y conforme vas subiendo en el organigrama, se vuelve más estratégico. Hay supervisorías o gerencias o coordinaciones que a lo mejor es 50% estratégico, 50% operativo. Digamos que te pagan para pensar, para crear estrategias. Así es. Un director general tiene que ser 95% estratégico. Es tomar todo, o sea, le tienes que dar la información y él... Analizar, decidir, definir estrategias, hacia dónde va el negocio, cómo vamos a llegar, pero el que lo opera es el operativo, el que lo ejecuta es el operativo. Entonces, mientras más arriba estás en el organigrama, tu puesto tiene que ser más estratégico. Cuando estás en una empresa familiar con estructuras chiquitas, normalmente los altos mandos de la organización están metidos directamente en la operación y eso hace que no veas la parte estratégica ni la parte de oportunidades hacia dónde llevar el negocio o de errores que estuviera cometiendo. Te das cuenta del error cuando ya te atropelló. Y con este tiempo que llevas haciendo esto, mucha gente, híjole, es que es un gasto terrible. Yo, honestamente, es una inversión, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, esta inversión que hacen las empresas impacta en 1 año, 2 años, en todo sentido, en rentabilidad, en utilidad. ¿Cómo es ese, pues sí, como esta operación que digas, bueno, le puedes invertir el, no sé, 20, 30%, pero todo eso se ve reflejado en esto? Se tiene que ver reflejado. Si no te retribuye en eficiencia, que la eficiencia al final del día se traduce en más billetes para la organización, entonces sí fue un gasto absurdo. Entonces, lo que yo le podría decir a alguien que va a contratar a un consultor, al que sea, que vea la manera de que lo que van a hacer sí se traduzca en algún punto en una retribución para la empresa, ¿no? Y ahí nosotros... ¿Tú cómo trabajas esa parte? Nosotros manejamos varios esquemas en ese sentido.
Hay veces que le damos al cliente, le decimos, mira, todo este proyecto es una inversión de tanto, pero no me lo vas a pagar todo de aquí al tiempo que tenemos determinado. Me vas a pagar una parte para poder operar y todo eso, la parte de consultoría, y lo demás nos lo vas a ir dando en base a resultados. Y junto con el cliente se definen cuáles son los indicadores que vamos a estar siguiendo para definir si los resultados se están dando o no. Porque a lo mejor la consultoría va en una cuestión que no tiene que ver con ventas, entonces no necesariamente tus ventas van a aumentar, porque no estás metido ahí en las ventas, no estás en documentación de procedimientos. Ok. ¿Qué va a mejorar con la documentación de los procedimientos como lo hacemos? No llegamos y documentamos lo que haces y ya. Lo documentamos como lo haces, lo analizamos y sugerimos optimización de ellos. Entonces, oye, redujiste tu tiempo de producción en tanto tiempo, no solo lo documentaste, te ayudamos en esto, te ayudamos en diferentes formas. Definimos los indicadores, los KPIs que se requieran para poder medir el impacto de la consultoría y lo vamos midiendo regularmente para ver que se vayan dando los objetivos que se plantearon desde el principio y que se estén cubriendo sobre todo las expectativas del cliente. Wow, es que qué increíble, porque te puedes dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Son muchos pasos. O sea, que estás atorado en el flujo, ¿no? Tal vez de tus ventas. Luego que tienes a lo mejor personal que sobra o que te falta. Claro. Y que eso es que no puedo contratar a nadie más porque esto me representa un gasto, ¿no? Y cuando llegas tú a lo mejor y sabes que necesitas una persona que haga esto, porque si esto no va, está la maquinaria ahí trabada, necesitas a alguien. Pero es que me impacta, pues sí, pero y entonces mueven ciertas piezas, mira, ya la puedes meter. Y ahorita puedes empezar con tanto y después la aumentas con base en esto que nos dices de los KPIs. Y a lo mejor en 6 meses, wow, ¿cómo cambió esto? Así es. Ahorita estamos trabajando con una empresa en donde tienen una fuerza de ventas y esta fuerza de ventas le reporta directamente al director general. Pero por la naturaleza del negocio, el director general tiene que estar saliendo de viaje constantemente. Entonces los vendedores están solitos. Realmente, porque él está de viaje y viendo la parte estratégica del negocio. Entonces, dice, mis vendedores no funcionan, pues los tienes solos, los tienes abandonados. Entonces vamos a meter ahí justamente a alguien que coordine, sin ser a lo mejor un gerente, porque las estrategias y todo las va a seguir definiendo el director general de momento, pero sí un coordinador, ¿no? Que le ayude al vendedor a solucionar todas las necesidades que tenga. Y a partir de ahí también poderle dar seguimiento a sus prospectos, al trabajo que está haciendo. Dijiste algo maravilloso. O sea, a lo mejor te sientes con ellos, ¿no? Con los vendedores, y lo primero que nos sentimos solos. Quieren a alguien. Claro. Qué impactante, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja del consultor. Llega de fuera y ve cosas diferentes, ¿no? Ahora, cuando tienen mucha gente, esa es una de las labores más complicadas, desde mi punto de vista. Cuando tienen mucha gente, incluso hay gente que no está haciendo gran cosa y tienes que redefinir la estructura organizacional y probablemente te lleve a sugerir que tienen que bajarle, inventar de 50 a 40 personas, es horrible. Porque de ti depende mucho, no a quién van a quitar de la organización, pero el que las dejen o las vayan. Entonces, ahí viene una parte de responsabilidad bien fuerte. No hay que hacer análisis nada más por hacerlos y por quedar bien con la empresa, ¿no? Hay que hacerlos en profundidad y poner por qué y en dónde es donde se requiere. Y fíjate, es durísimo porque yo escuché un video vi un video en TikTok de alguien que estaba hablando sobre eso, sobre el famoso Valle de la Muerte, ¿no? Que es cierto tipo de empleados, ¿no? Y entonces dice que llegó con este empresario y que le decía, es que estoy facturando tal cantidad de millones de dólares, ¿no? Pero mi utilidad se redujo y estoy así de estrés. Entonces llegó esta persona y le dijo, si sigues así vas a tronar en menos de un año. ¿Qué hacemos? De 200 le redujo a 30 su plantilla. La hizo más eficiente. Claro. Y tiene más utilidad y vende lo mismo. Ahí hay un caso, hay muchos casos muy interesantes en ese sentido. Así de fuerte. Porque va una empresa bien, va trabajando, va creciendo y el dueño siempre quiere crecer más, ¿no? Es normal. Pero hay un punto en el que eres muy rentable que lo pasas y tu rentabilidad se cae.
¿Por qué? Porque tuviste que meter el doble de personal, tuviste que comprar maquinaria para poder producir más, tuviste que hacer una bola de cosas que tu rentabilidad se va al suelo. Y dicen, bueno, en porcentaje gano menos, pero en volumen gano más. Sí, pero el nivel de preocupación, el nivel de exigencia, el nivel de lo que quieras cambia. Entonces, ¿qué quieres? Eso es bien importante, ayudar a definirle a los clientes, ¿no? Y en esa parte de la planeación estratégica es donde iniciamos siempre, ¿no? Un diagnóstico de cómo está la organización y, por otro lado, dónde está hoy y en dónde quieres que esté mañana. Claro. Le tenemos que ayudar a definirlo, y una vez que está definido, entonces se aterrizan todas las estrategias que se necesiten para poder lograrlo. ¿Qué viaje? O sea, es que no me puedo imaginar que voy a estudiar para veterinario y ve nada más. Mira, son procesos. Son procesos, es reinventarse, es no quedarte atorado en una cosa y quedarte ahí, ¿no? Es encontrarle el gusto a las cosas que estás haciendo. Hay veces, yo conozco varias personas que estudiaron veterinaria conmigo. Yo creo que el 95% o más de los veterinarios, de los que estudian veterinaria, no se dedican a eso. Y hay mucha gente que vive frustrada por no hacer eso. Pero pues, no es tan rentable la carrera. Pensando desde el punto de vista clínico directamente, hay muchas cosas que se pueden hacer, que ahora las veo, pero en ese momento no las veía, ¿no? Y lo que estés haciendo, disfrútalo, reinvéntate, encuentra la forma de salir adelante, pero gozándola, porque si no es horrible. ¿Cómo te sientes ahora que ves a tantas personas, ¿no? Personas que se trasladan o se traducen en proyectos, en emprendimientos, en empresas? Cuando las ayudas, acabas este proceso que inicias con ellos, que llegan y te tocan, oye, ayúdame. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, cuando ves ya proyectos armados y funcionando y que mejoraron su operación, optimizaron sus ventas, en fin, lo que nos hayan contratado, es fantástico. ¿Qué te dicen? Genera mucha satisfacción. Y cuando te los encuentras o los ves después, porque hay veces, cuando tienes un proyecto exitoso, se termina el proyecto, pero después te van a volver a hablar para otras cosas, ¿no? Entonces, cuando te los encuentras o cuando te hablan y escuchas buenos comentarios y te dicen, oye, o te recomienda, el mismo cliente te recomienda, claro, ¿no? Oye, mi consultor me ayudó en todo esto, agárralo, ¿no? Es padrísimo. Tenemos un par de clientes que desde hace 8 años son nuestros clientes y estamos con ellos permanentemente, formamos parte de su consejo. En uno de ellos de su consejo de administración y del otro en su junta directiva. De todas las semanas estamos ahí presentes para ayudarles a tomar decisiones. Son juntas netamente estratégicas, de análisis de información y cosas de esas de todos los días. Entonces, padrísimo, la verdad es que es padrísimo. Cuando llegas a ese nivel de entendimiento con el cliente y de compenetración en la parte de negocio, es padrísima, la verdad es que es padrísimo. ¿Dónde te encuentran? Bueno, mi teléfono es el 442-114-1590, el celular. El de la oficina es 442-980-2073. Y mi correo electrónico es rafael@custerasociados.com. Custer con K. Ok. ¿La página web es? Custerasociados.com. Ok, pues está maravilloso saber todo lo que se puede lograr con una consultoría, con un coaching, pues con todos los servicios integrales que tú has, pues ahorita recorrido ya desde hace tiempo, ¿no? Con tus socios y tus colaboradores. Entonces ellos te encuentran, inician un proceso y ya. Sí, el proceso lo iniciamos normalmente con un diagnóstico. Con un diagnóstico para saber en dónde está parada la organización en relación al tema que el cliente quiere atender. Es muy difícil que de entrada un cliente te diga, velo todo. Te atiende, oye, no están funcionando las ventas, oye, tengo un problema acá en procesos, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces entramos, diagnosticamos y una vez que se tiene el diagnóstico se define la estrategia y es lo que le presentamos al cliente. Está muy bien. ¿Qué te gustaría decirle a ese joven, Rafa, que va estudiando, bueno, que va a empezar la carrera de veterinaria? ¿Qué te gustaría decirle? Si lo tuvieras aquí enfrente. Sí, claro. Al día de hoy yo lo que le diría a cualquier chavo que esté iniciando su carrera es
En el transcurso en que aprendes toda la parte técnica, aprende dos cosas, la parte de ventas y la parte administrativa. No para que las hagas, sino para que no te vean la cara, que sepas implementarlo correctamente. Esa es una de ellas. Y bueno, las cosas cuando están iniciando su carrera. Al terminar su carrera, los chavos ahora no quieren ser empleados. Quieren tener sus emprendimientos y está padrísimo. Yo les sugeriría a los chavos que entren a grandes corporaciones 1 o 2 años. Que aprendan de esas grandes corporaciones lo que no les enseñan en la escuela. Y al tercer año ya están con su idea completa, su emprendimiento, ya saben su parte técnica de la carrera. Si se metieron a la parte comercial y a la parte financiera a aprender un poco, más la experiencia que les dé esa empresa, la probabilidad de éxito de su emprendimiento se va al 98, 99%. Nunca es al 100, ¿no? Pero, ¿por qué este consejo? ¿Por qué entrar a una empresa? ¿Por qué ser empleado? Para aprender. ¿Qué? Lo que conlleve, si estudiaste mercadotecnia, métete a una gran agencia de marketing y publicidad o métete a una empresa grande, no sé, Coca-Cola, Kellogg's, cualquiera de esas, en el área de marketing para que veas cómo se maneja en la vida real antes de salir tú solito y cometer muchos errores, ¿no? Esos 2 años que creo que son suficientes te dan muchos elementos y evita que te tropieces muchas veces a la hora que sales tú solito directo de la carrera o incluso antes de la carrera, ¿no? Y justo porque no tienes toda esta periferia de conocimientos, este background tan importante. A mí una vez un buen amigo, Manuel Bustamante, me invitó a comer cuando yo me salí de Televisa ya de empleado. Ajá. Y emprendí. Me invitó a comer y me acuerdo que me dijo, qué bueno que haces esto y cumple el ciclo laboral, los 3 ciclos. Y yo así, ok. Me dijo, empléate, ¿no? O sea, sé empleado, autoempléate y luego da trabajo. Y me quedé con eso y qué razón tiene. Y esto que dices, por eso te preguntaba, porque mucha gente dice, ¿quién ser jefe? Necesitas un paso antes, porque claro, no ves todo, no puedes ver todo, la visión que comprende que entiendas a tus empleados si nunca fuiste uno de ellos. Mira, lo que hace realmente valiosa una empresa es su gente. Y la gente no se va de las organizaciones por la empresa, se va por su líder. Por culpa de sus líderes es porque la gente se va. Entonces, si bien hoy los chavos, las generaciones más jóvenes, son mucho más sensibles que en mi generación, ¿no? En mi generación te enseñaban entras a un trabajo y ahí te quedas toda la vida. Látigo, aparte. ¿no? Sí, y aguantas lo que tengas que aguantar y no es así. Pero también muy fácil se van. Y es por culpa de los líderes que no saben gestionar precisamente ese recurso humano. Llegan a querer dar instrucciones, no querer escucharlos, a entenderlos, a solucionarles problemas, a estar con ellos. Hay un punto que en la parte teórica se maneja mucho en estas cuestiones de liderazgo y todo eso, que es lo que le llaman el momento humano, ¿no? Los líderes no le dedican ni 5 minutos a conocer a su gente, a entenderlos, a ver qué viven en el día a día. Si hoy llegó tarde y no está con ánimo, ¿qué le está pasando fuera de la organización? Normalmente no les importa. Y la verdad es que cuando creas ese vínculo con la gente, para que se vaya es mucho más difícil. Y sobre todo, ese salario emocional, ¿no? Que va mucho más allá de lo económico, es responsabilidad del líder dárselo, no de la empresa, es del líder. Y eso normalmente no lo ven. Está aquí para hacer lo que yo digo, ¿no? Un líder autoritario. Claro. Y pues eso ya no funciona. Wow. Pues muchísimas gracias por esta gran charla, Rafa. No, hombre, encantado. Muchas gracias. Aprendimos kilómetros. Y bueno, pues es un llamado a todos los emprendedores y también a los empresarios. Busquen a Rafa y van a encontrar en su firma pues un nuevo camino y nuevas oportunidades, porque pues no sabemos todo y también cometemos errores, ¿no? Tal vez al principio fue muy innovadora nuestra idea, de repente el mercado nos alcanzó, ¿no? Sí. La tecnología, y entonces pues dejamos de ver cosas, ¿no? Desde dentro, que no se pueden ver más que... La operación nos acaba, nos ciega en ese sentido. Cuando alguien llega de fuera y necesita, con esta voz de la experiencia, decirnos para dónde retomar, ¿no? Nunca es tarde. Claro, con una visión externa siempre ayuda.
Pues gracias otra vez, Rafa. No, hombre, al contrario, gracias a ti, David, y estamos en contacto. No, claro. Y bueno, nos vemos. No se pierdan el siguiente episodio. Recuerden, cada martes estrenamos nuevo episodio en YouTube a las 6 p.m. y a las 7:30 p.m. por Spotify. Y bueno, recuerden, siempre estamos en proceso. Nos vemos en el que sigue. Nos estamos yendo por la popularidad. Siento que los humanos, o sea, no sé, yo inventé esto. Y ahí vamos como ovejas. Ahí vamos siguiendo ahí la popularidad de, ya salió la nueva actualización de Instagram. Ahí vamos todos para Instagram para ver las funciones nuevas. Y luego, ya salió la actualización de Facebook. Ya salió esta red social. Acaba de salir Threads y ya todo el mundo está hablando de Threads. Entonces, son las generaciones que están siguiendo este caminito de la popularidad. Yo siento que en el futuro vamos a tener tanta tecnología en la mano y se va a venir un ataque cibernético. ¿Tú qué crees de los ataques cibernéticos? Por supuesto. Porque con tanta tecnología y va a morir mucha gente porque, ya se me fue, porque el mundo lo tenemos en la mano. El no ya lo tienen. Entonces toquen puertas, toquen todo, porque alguna de estas se les va a abrir. Muchas se van a cerrar, pero muchas se van a abrir. Y cuando se cierra una, se abre otra.